Vamos ahora a explicar el efecto renta, sustitución y total mediante la desagregación desde las perspectivas de Marshall y Slutsky. Asimismo, va a ser necesario que haya un cambio en el precio. Vamos a utilizar un incremento en el precio. Ahí tenemos la situación original en donde el individuo tiene una cierta renta que lo lleva a proyectar esta especie de sombra sobre el plano XY, que es su recta presupuestaria. Asimismo tiene una curva de indiferencia que refleja la sombra de su curva de utilidad. Ahí tenemos la mejor cesta posible, C sub O. Las cantidades son X sub 0 y Y sub 0. Y aquí la diferencia entre la perspectiva de Higgs y la de Slutsky. Mientras Higgs mantenía fija el nivel de utilidad del individuo, Slutsky trata de mantener fijo los niveles de consumo de X y Y del individuo. Cuando se incrementa el precio, se retrotrae la recta presupuestaria hacia la izquierda, hacia adentro, y se reduce la cantidad a consumir de X. La nueva situación ahora será C sub 1 sub M, con las cantidades X sub 1 sub M y Y sub 1 sub M. Pero, debido a que la compensación de ingresos no será como en el caso de Higgs, que era incrementar los ingresos o de cuántos fueran los ingresos necesarios para que la utilidad siga siendo la misma, sino que en el caso de Slutsky la compensación de ingresos es en cuánto se incrementará los ingresos, de manera tal que el individuo, que el consumidor, siga manteniendo su nivel de consumo originario. Su nueva recta presupuestaria quedaría de esta manera. Necesariamente va a atravesar el punto C sub O. Y eso implica que va a atravesar a la curva de indiferencia en dos puntos, es decir, que ya no va a ser una situación eficiente. La nueva situación va a ser una curva de indiferencia que va a estar más hacia afuera de la actual, C sub 1 sub S. O sea que las nuevas cantidades son X sub 1 sub S y Y sub 1 sub S. Luego, como esta compensación es distinta a la compensación de Higgs, pero sigue siendo una compensación de ingresos, el tratamiento, la lógica sigue siendo la misma. Así es que para calcular los efectos vamos a usar la misma lógica que con Higgs. Quitamos todas las curvas y nos quedamos solamente con los puntos y luego ampliamos la imagen. El efecto sustitución va de C sub 0 a C sub 1 sub S. El efecto renta va de C sub 1 sub S a C sub 1 sub M. Y el efecto total sería de C sub 0 a C sub 1 sub M. Esa es la idea, ese es el concepto, por lo que para definirlo matemáticamente tenemos que hacer una operación, una diferencia. Entonces el efecto sustitución de X se calcula entre X sub 1 sub S menos X sub 0. Y el efecto renta en X va a estar dado por la diferencia entre X sub 1 sub M menos X sub 1 sub S. El efecto sustitución en Y va a estar dado por la diferencia entre Y sub 1 sub S menos Y sub 0, y el efecto renta en Y va a estar dado por la diferencia entre Y sub 1 sub M menos Y sub 1 sub S. Como es notorio, la lógica utilizada es la misma que con Higgs. Por lo tanto, todas las deducciones, interpretaciones y definiciones sobre bienes inferiores, sobre bienes Giffen o sobre bienes ordinarios, normales, van de la misma manera que con Higgs.